Bueno, y después de este debate vamos a Otro hablar femicidio, el tema de... lamentablemente. Historia de Dayana Magalí Sí. Mendieta, 22 años, una chica de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala, en el sur de Entre Ríos, una chica de Entre Ríos, fue brutalmente asesinada. Encontraron asesinada a Dayana Mendieta, la chica de 22 años nada más, que estaba desaparecida desde el viernes. Su cuerpo apareció hoy, fue hallado en un aljibe. Lamentablemente tenemos que arrancar este programa hablando del hallazgo de esta chica de 22 años que fue hallada finalmente en un aljibe a 10 metros en Gobernador Mansilla, esto es en la provincia de Entre Ríos. Dayana Magalí Mendieta, una joven de 22 años, llevaba más de 3 días desaparecida, lo que hizo desplegar una búsqueda intensa, pero la situación se vuelve más terrible cuando uno de los rescatistas lanza un grito ahogado. Ha vislumbrado algo extraño entre los matorrales, oculto bajo ramas, raíces y hojas húmedas. Encontró el borde de un viejo pozo de agua abandonado que contenía un olor agrio y dulzón, inconfundible, subido desde las entrañas de la tierra. Los presentes se miran con el corazón en un puño. La búsqueda, que llevaba días, está a punto de develar su macabro desenlace. Todos temen lo peor. A 10 metros de profundidad, algo brilla pálidamente entre charcos de agua estancada. La imagen corta la respiración, pues se trata de un cuerpo humano, el cuerpo de una mujer joven. Mientras los bomberos voluntarios despliegan cuerdas y poleas para descender, la luna casi llena se asoma entre nubes espesas, bañando la escena con una luz mortecina. Esa misma luna, testigo silenciosa, había acompañado la última noche de Dayana. Dicen que la luna llena cierra ciclos, que marca finales inevitables y ahora, suspendida en el firmamento, parece un ojo blanco y frío observando el fin trágico de una vida. Algunos rescatistas musitan oraciones, otros aprietan la mandíbula, conteniendo la rabia. Finalmente, con infinita delicadeza elevan el cuerpo inerte. Los focos revelan un rostro joven manchado de tierra y sangre, cabellos oscuros enmarañados, la ropa estaba empapada, no hay dudas. Es Dayana Mendieta, la muchacha que todos estaban buscando con desesperación. Pero antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial a Wanda Iseda Cruz, que me escribió: gracias, saludos Tess, aquí una puertorriqueña viviendo en Texas, siempre te escucho y hasta mi esposo busca tus videos. Muchas bendiciones y éxito en todo lo que te propongas. Muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito, espero que les esté yendo muy bien en Texas. Un fuerte abrazo para ti y también para tu esposo, de verdad valoro mucho que estén aquí en la comunidad. También quiero saludar a Carolina Cruz, que me escribió: gracias Tess Misterios, me podrías mandar un saludo, eres espectacular al contar este tipo de casos, por lo menos para mí eres el número 1, tengo 2 o 3 personas que también hacen de este tipo de contenido que me gusta, pero siempre serás el número 1, sigue así tan humilde y sencillo. ¿Qué es lo que te hace resaltar más que otros canales? Sobre todo me ayuda a mí porque padezco de depresión y ansiedad, y yo al ver estos videos que subes me ayudan para poder entender que todo tiene solución y me ayudas a estar mejor en los días que me siento más decaída. Pues muchísimas gracias por tu mensaje, realmente me motiva mucho saber que de alguna forma puedo aportar en tu estado anímico. Gracias por querer salir adelante, porque finalmente también me llena saber que tú de alguna manera con mis videos tomas fortaleza. Te envío un fuerte abrazo y te envío un beso y deseo que todas las cosas marchen de maravilla. Y por último quiero saludar a Noemi Luna, que me escribió: gracias Noemi por tu apoyo, de verdad te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado en un próximo video lo puedes hacer de 2 formas distintas: o con el super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o con el link de PayPal que encuentras en la descripción de este video. Sin más, continuemos. La historia de Dayana Mendieta comienza el viernes 3 de octubre de 2025.
Dayana, de 22 años, se prepara para salir. Sus padres la ven tomar las llaves del viejo Chevrolet Corsa familiar. Ella dice que irá a encontrarse con una amiga, un plan casual de viernes por la noche en el pueblo tranquilo de Gobernador Mansilla. Nada parece fuera de lo común, salvo quizás el brillo inquieto en los ojos de la joven y la frase enigmática que horas antes publicó en su Instagram, lanzándose a lo primero que le haga sentir viva. Escribió Dayana junto a una foto suya, de perfil, mirando hacia algún punto indefinido. Una frase que ahora, con la distancia del tiempo, suena a presagio y misterio. ¿Qué era aquello que la hacía sentir viva? Sus familiares no lo sabían. En ese momento lo tomaron como otro de los pensamientos poéticos que a ella le gustaba compartir. Dayana sube al auto a las 19:45 y enciende el motor y maneja con las ventanas ligeramente abiertas, dejando entrar el aroma del campo húmedo tras recientes lluvias. Lleva su teléfono móvil en el asiento de al lado, hablándole a alguien en la línea. Está en comunicación con un hombre. Luego se sabrá, aunque en ese instante su madre ignora con quién conversa. La muchacha se interna con el auto en la penumbra, despidiéndose con un gesto apresurado. Quizá en su mente repite la frase que posteó en la red. Se lanza, se arriesga a sentir algo intensamente real esa noche. El vehículo avanza por la calle principal del pueblo y luego toma la Ruta Nacional 12, una cinta de asfalto oscura flanqueada por matorrales. Cámaras de seguridad de la zona captan el Corsa gris circulando hacia las afueras. De pronto, el auto gira en un camino vecinal, un desvío de tierra identificado en los mapas locales como el Sendero de los Zorrinos. Ese desvío conduce hacia un paraje prácticamente despoblado, campos abandonados, una vieja tapera, un caserío en ruinas y más adelante el club de campo El Silencio. Irónicamente, El Silencio será testigo mudo de lo que ocurra a continuación. A las 20 horas, según quedaría registrado, el teléfono de Dayana deja de responder. La llamada en la que estaba se corta abruptamente. En la pantalla, las notificaciones dejan de llegar. Del otro lado de la línea, quizás aquel hombre de 55 años con quien hablaba, Gustavo Pino Brondino, guarda su celular con nerviosismo tras colgar o perder la señal, tal vez porque ya está enfrente de aquella persona. Nunca llegaría Dayana a la supuesta reunión con su amiga en el pueblo. Esa coartada se disiparía rápido. Más tarde, los investigadores confirmarían que ella nunca se reunió con ninguna amiga aquella noche. La joven había mentido a su madre sobre el destino, encubriendo así la verdadera cita que la guardaba en el camino apartado. En algún punto de esa noche, la vida de Dayana Mendieta se detuvo abruptamente. Los detalles precisos de lo ocurrido entre las 20 y las 22 horas son un rompecabezas que la justicia intenta reconstruir. Lo cierto es que a las 22 el celular de Dayana estaba apagado y ella no regresó a casa. Su madre, extrañada por el silencio, intentó comunicarse sin éxito. El pálpito sombrío de que algo andaba mal comenzó a instalarse en la familia. Nunca antes Dayana había cortado toda comunicación de ese modo. No era la primera vez que se ausentaba por algunas horas, pero siempre mantenía el contacto por mensaje o llamada. Aquella noche, Dayana se desvaneció del mundo, tragada por la oscuridad del camino rural. Al amanecer del sábado 4 de octubre, la familia Mendieta se presentó en la comisaría local para denunciar la desaparición de Dayana. En las primeras horas, la policía quiso creer que quizás la chica volvería por su cuenta.
En muchos casos de pueblos pequeños, se piensa que la joven pudo haberse ido a la ciudad o pasado la noche afuera sin avisar, pero la madre insistió en que este no era el caso. Las autoridades tomaron seriamente el caso y se activó un protocolo de búsqueda. Muy pronto, la noticia correría de boca en Mansilla. Una chica del pueblo estaba desaparecida. Los vecinos, conmovidos y ansiosos, comenzaron a organizarse para ayudar en lo posible. La investigación formal arrancó inmediatamente con la reconstrucción de las últimas horas conocidas de Diana. Se revisaron cámaras de seguridad en las calles principales. Se interrogó a la supuesta amiga, quien confirmó que nunca se encontraron esa noche, y se analizaron los mensajes en el teléfono de la joven que la familia pudo aportar. Una pieza clave vino de la tecnología y la colaboración ciudadana. Comerciantes y vecinos aportaron grabaciones de sus cámaras particulares que mostraban el trayecto del auto de Diana. En esas imágenes granuladas se podía ver el Corsa saliendo del pueblo y luego desviando por el camino de tierra de los Zorrinos. Esa fue la última pista visual de Diana con vida. Su auto internándose en la soledad del campo. Después nada. Un vacío de información angustiante. El sábado transcurrió con rastrillajes. Más de 130 efectivos de la policía de Entre Ríos, bomberos voluntarios, cadetes, grupos de defensa civil e incluso algunos gauchos de la zona a caballo se sumaron a la búsqueda. Se emplearon perros rastreadores y drones para sobrevolar los campos anegados. La tarea no era sencilla. Había llovido intensamente en esos días, dejando charcos y barro espeso que dificultaban tanto el avance de los equipos como la preservación de pistas. Las huellas de neumáticos podían haberse borrado en el lodo. Además, Los Zorrinos es un paraje sin viviendas cercanas, sin testigos, solo campo abierto. Buscar a una persona allí era como buscar una aguja en un pajar oscuro. La primera señal de alarma apareció en la madrugada del domingo 5 de octubre, cerca de las 2 de la mañana, en un sendero de tierra a unos 4 kilómetros del casco urbano. Hallaron el automóvil Chevrolet Corsa de Diana abandonado y con las llaves aún puestas. La imagen del coche solitario bajo la lluvia, con la puerta cerrada y las llaves en el contacto, estremeció a los investigadores. Era como si Diana se hubiera desvanecido en el aire, o más bien, alguien dejó intencionalmente ese vehículo allí para despistar. El lugar donde apareció el auto estaba relativamente cercano al cruce con la Ruta 12, pero era un tramo sin iluminación ni tránsito frecuente. Encontrarlo fue en parte suerte y en parte el resultado del patrullaje exhaustivo. Al enfocar las linternas en el interior, comprobaron que no había señales de lucha ni manchas visibles, pero el abandono del vehículo indicaba claramente que la joven no estaba moviéndose por voluntad propia. Los oficiales acordonaron la zona, buscaron huellas alrededor. Las de la camioneta serían cruciales más adelante e inmediatamente comunicaron la novedad a los superiores. La noticia también se filtró al pueblo. Diana no aparecía, pero su coche sí, y eso pintaba un escenario sombrío. Los familiares sintieron que el piso se les abría bajo los pies al enterarse. Muchos lugareños se sumaron espontáneamente a los rastrillajes del domingo con la angustia creciente y el corazón en un puño. Desde arriba, un dron sobrevolaba los lotes vacíos filmando cualquier anomalía en la geografía. Desde abajo, los perros olfateaban cada rincón, aunque la lluvia previa dificultaba que mantuvieran un rastro. El nombre de Pino Brondino empezó a circular ese domingo entre las pesquisas como posible punto de interés. ¿Quién era Pino? Un vecino de Mansilla de 55 años, productor agropecuario, habitante de la zona. Alguien que, según indicios,
había tenido contacto con Dayana antes de su desaparición. De hecho, se supo que él vivía solo 1 kilómetro de la casa de Dayana, en un pueblo pequeño. Las proximidades significan mucho. Que un hombre mayor, casado y con hijos, haya estado hablando con la joven horas antes de que ella se esfumara, era una coincidencia imposible de ignorar. Así, la línea investigativa giró hacia él. Se comenzó a vigilar sus movimientos discretamente mientras se tramitaba una orden judicial para allanarle la propiedad. En la madrugada del lunes 6 de octubre, un grupo especial de la policía se dirigió al domicilio de Gustavo Pino Brondino, ubicado en las afueras del pueblo, y también a un galpón que él alquilaba en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, dentro del casco urbano. Con la orden firmada por una jueza de garantías, planeaban incautar su teléfono celular y su camioneta Toyota Hilux blanca para peritajes. La camioneta blanca había aparecido mencionada en algunos testimonios. Un vehículo de ese color fue visto merodeando la zona donde apareció el auto de Dayana horas antes del hallazgo. Esa pista ataba cabos directamente con Pino. El operativo en el galpón dio un giro dramático. Cuando los agentes irrumpieron identificándose, Brondino reaccionó de forma violenta y desesperada. Tomó un arma de fuego que tenía guardada e intentó pegarse un tiro apuntando el cañón a su propia cabeza. En ese instante crítico, casi de película, sucedió algo providencial. El arma se trabó y no se disparó. Un segundo de desconcierto bastó para que los policías se abalanzaran sobre él y lo redujeran tras un forcejeo breve pero intenso. Pino gritaba incoherencias o tal vez súplicas ahogadas mientras lo esposaban. En sus ojos había pánico. Aquel hombre duro de campo ahora sudaba frío al ver caer sobre sí el peso de la ley. Su intento de eliminarse frente a los uniformados fue interpretado como un síntoma de culpabilidad o al menos de conciencia atormentada. La escena quedó en la memoria de los presentes. La pistola en el piso, Brondino jadeando con las manos a la espalda y un silencio sepulcral. Tras someterlo, los policías requisaron el lugar. De la propiedad de Brondino sacaron varios indicios inquietantes: 2 carabinas, varias armas de fuego y municiones no registradas, además de 2 teléfonos celulares, el suyo personal y otro, tal vez de su entorno, y crucial, la camioneta Hilux blanca estacionada afuera. El hombre quedó detenido inicialmente por la resistencia armada y la tenencia ilegal de armas. Oficialmente aún no se le acusaba de la desaparición de Dayana, pues faltaba la prueba irrefutable, pero todas las sospechas convergían en él. Un vecino de conducta intachable para algunos, callado y familiar para otros, ahora en calidad de aprehendido y potencial femicida. En el pueblo la noticia de la detención corrió rápido. Surgieron versiones de que él y Dayana tenían una relación clandestina y tóxica, que él estaba enloquecido por celos. Los rumores pintaban una historia secreta que muchos en Mansilla sospechaban, pero de la cual nadie hablaba. Sin embargo, hasta ese momento no había rastro de Dayana. La familia, destrozada, oscilaba entre la tenue esperanza de que quizá estuviera retenida en algún lado y la insoportable anticipación de un final trágico. La mañana del lunes, los equipos de búsqueda redoblaron esfuerzos con la nueva información recabada. Sabían que Dayana muy probablemente nunca salió de la zona rural a donde fue con su auto. La aparición del vehículo y la detención de Brondino delimitaron el área de rastrillaje. Los alrededores de Los Zorrinos y de la finca de Brondino fueron peinados una y otra vez. Se inspeccionaron zanjas, galpones, tanques de agua, matorrales y cualquier recoveco donde pudiera ocultarse un cuerpo.
La atmósfera estaba cargada de ansiedad. Cada hallazgo menor, un pedazo de tela, una huella de zapato en el barro, aceleraba el pulso de todos, solo para descartarse momentos después. Finalmente llegó el martes 7 de octubre, cuarto día de búsqueda. El tiempo jugaba en contra. Las esperanzas de encontrarla con vida a Diana se desvanecían. Fue en la tarde de ese martes cuando, como conté al inicio, uno de los grupos que inspeccionaba un terreno baldío cercano al Club El Silencio notó algo inusual: un antiguo pozo de agua camuflado bajo ramaje. Algunos recordaron que en esa vieja tapera abandonada siempre hubo un aljibe profundo, de esos que solían proveer agua a las estancias en otras épocas. Los investigadores removieron ramas y el horror se asomó desde las profundidades. La escena del hallazgo fue sobrecogedora. Cuando los buzos de rescate extrajeron el cuerpo, confirmaron que era Diana Magalí Mendieta, reconocible por su contextura y vestimenta. Estaba muerta, su piel cerúlea, sus miembros amoratados por el frío del agua y el trauma. El pozo tenía unos 10 metros de profundidad, suficiente para ocultar cualquier rastro a simple vista. Lo habían cubierto con follaje deliberadamente, indicando la clara intención de ocultar el cuerpo. Un conocedor de la zona sabría de ese aljibe. Alguien ajeno difícilmente lo encontraría. Esa sola idea señalaba aún más hacia Pino Brondino. Solo quien conociera bien el terreno sabría usar ese escondite. El cuerpo de Diana presentaba signos de violencia evidentes, aunque inicialmente se informó a la prensa que tenía un disparo en la cabeza. Fue por un disparo de arma de fuego. Eso es lo que les puedo decir. Estaba vestida, no estaba desnuda. Al practicarse la autopsia, esta versión cambió sustancialmente. No había orificio de bala ni de proyectil. La causa de muerte fue un traumatismo de cráneo causado por un golpe con un objeto corto y punzante, posiblemente un hierro, una barreta o la culata de un arma. El asesino la había golpeado brutalmente, cegando su vida de manera violenta y directa. Además, el informe forense señaló indicios de posible asfixia por compresión, lo que sugiere que quizás la sometieron con las manos o un lazo antes o después del golpe fatal. Quizá hubo un forcejeo desesperado en esos instantes finales. Tal vez Diana luchó con uñas y dientes por su vida, sin éxito ante la fuerza del agresor. Son conjeturas dolorosas que solo la reconstrucción pericial podrá esclarecer. Cuando la camilla con el cuerpo cubierto salió de entre la vegetación, un llanto colectivo sacudió a los presentes. La madre de Diana, que se había mantenido en el sitio durante las últimas horas, rompió en gritos desgarradores al confirmarse la tragedia. La joven de sonrisa tímida que todos conocían y apreciaban había aparecido de la peor manera. Mientras tanto, la investigación entró en una nueva fase. Ahora era un caso de homicidio agravado con un principal sospechoso detenido. Todas las miradas apuntaban a Gustavo Pino Brondino. Pero antes de analizar su posible móvil, quiero que abramos un paréntesis para entender mejor quién era Diana, más allá de ser una víctima de un crimen. Porque para comprender la magnitud de la pérdida, sin lugar a dudas hay que conocer la luz que brillaba en ella. Detrás del nombre que inundó titulares, había una persona de carne y hueso, con una vida cotidiana, aspiraciones y contradicciones. Para sus más cercanos, Diana era una mujer joven, dulce y reservada, de ojos oscuros que observaban el mundo con una mezcla de curiosidad y melancolía.
se presentaba en sus redes sociales como escritora y editora, orgullosa de sus inclinaciones artísticas. Tenía incluso una cuenta privada en Instagram dedicada únicamente a compartir sus escritos, @escritosdmm, donde apenas unos pocos seguidores íntimos leían sus poesías, reflexiones y relatos. Era oriunda de Gobernador Mansilla, se había criado entre pastizales, tractores, granjas y huertas, como ella misma contaba con orgullo. Su familia trabajaba en el campo y ella colaboraba con ellos. En 2024 se había recibido de clasificadora de granos, una especialización técnica en agroindustria, en la cooperativa local o en los silos cercanos. Era conocida por su empeño al supervisar la calidad de la cosecha, seleccionando maíz, soja o trigo con la misma delicadeza con que corregía la gramática de sus escritos. Tenía ese doble talento, las manos recias y acostumbradas al trabajo rural y la mente llena de palabras. Sus días transcurrían en la sencillez de la vida pueblerina. Por la mañana a veces tocaba madrugar para atender las labores de la granja familiar, alimentar a las gallinas, regar la huerta o acompañar a su padre en el tractor por los campos de maíz bajo el sol inclemente. Por la tarde se enfrascaba en la lectura o en cursos virtuales de astrología. Por la noche, si el cansancio no la vencía, escribía sobre el amor y la soledad, sobre la luna y los encuentros furtivos, vertiendo en prosa sus anhelos más profundos. Era, en sus propias palabras, una escritora sensible, introspectiva y apasionada. Amaba la literatura y creía en el poder casi mágico de las palabras. De hecho, contaba orgullosa que tenía 4 libros escritos, quizás cuadernos llenos de poemas y cuentos acumulados desde 2018. Soñaba con publicarlos algún día. Esa mezcla de campo y letras hacía de Dayana una persona singular. En un entorno donde la mayoría de las chicas de su edad ya tenían hijos o habían emigrado a ciudades más grandes, ella aún vivía con sus padres. Tenía pocos pero muy cercanos amigos quienes la describen como auténtica, con un toque de timidez y otro de rebeldía. En su cuenta secundaria de Instagram quedaron testimonios escritos que hoy, tras su muerte, adquieren un cariz casi premonitorio. Eran textos poéticos donde Dayana se desnudaba en palabras. En 1 de junio de ese año, por ejemplo, hablaba de los ciclos lunares en una relación. Dicen que como está la luna en el momento en que te vas a ver con alguien, define cada faceta de cómo se expande esa aventura. Y lo curioso, a nosotros las mejores noches nos tocó en la luna cuarto menguante y las peores en luna llena. Escribió. Uno puede imaginarla tecleando esas líneas en la madrugada, quizás después de alguna cita secreta que terminó mal. Confesaba entre metáforas lunares una historia de amor intensa, con altibajos y desencuentros. Hablaba de ciclos que se cierran con la luna llena, de despedidas cargadas de orgullo y reproches. En ese mismo escrito, Dayana lanzó una frase que hoy estremece leer. Y si me preguntan, ¿y cuando no había luna? Respondería que es exactamente cuando no hay nada ni nadie jodiéndonos la vida. Ese momento donde nos encontramos desaparecidos, 2 personas que se refugian entre sí. Ella y ese amante anónimo se hallaban en una conexión secreta y protectora. Estas son palabras simples y directas que hoy conmueven por su ironía trágica. Dayana literalmente desapareció en una noche sin luna llena. Aún estaba en fase menguante aquella semana, encontrándose desaparecida para siempre. Cada texto suyo, leído con la perspectiva actual, parece lanzar un grito simbólico pidiendo ayuda o comprensión. Por estos trazos íntimos sabemos que Dayana amó y fue amada en secreto, sufrió y se ilusionó,
Buscó su camino entre la tradición rural y la modernidad digital y nunca dejó de lado su sensibilidad. También entendemos que dentro de ella habitaban sombras, tal vez la atracción por lo prohibido, por el riesgo, la tentación de un romance desigual. Ahora bien, ¿cómo se cruzaron los caminos de Dayana y Gustavo Brondino? Es posible que en las faenas agrícolas hubiesen coincidido. Brondino, productor agropecuario, quizás llevando granos al mismo silo donde ella clasificaba, o vecino de la zona que la vio crecer. O tal vez el lazo surgió en el contexto del interés de Dayana por la astrología y cosas espirituales, y él, sintiendo el peso de la mediana edad, se dejó fascinar por la juventud e intelectualidad de la muchacha. Hay quienes dicen que él le regalaba libros y que hablaban por WhatsApp a altas horas sobre el sentido de la vida y los astros. Otros rumores apuntan a encuentros furtivos en la casa de campo de él cuando la familia de ella creía que estaba con amigas. Lo concreto es que, según confirmaron los investigadores luego, había numerosos intercambios telefónicos entre Pino y Dayana en semanas previas, y la hipótesis más firme de la fiscalía es que existía una relación sentimental clandestina entre ambos, un amor oculto, tóxico y asimétrico. Se sospecha que Brondino estaba obsesionado con ella, que quizá le prometió sacarla del pueblo o divorciarse de su pareja o quién sabe qué cosas, mientras la celaba enloquecido. Dayana, por su parte, podría haber visto en ese hombre tal vez alguien maduro, una mezcla de figura protectora y amante prohibido, lo que a veces la hacía sentir viva, pero otras la hacía sentir atrapada. Imaginemos por un momento la psicología de ambos en la víspera de la tragedia. Dayana publica, lanzándose a lo que la haga sentir viva, lo que sugiere que planea algo arriesgado o excitante. Quizá esa noche decidió confrontar a Pino o entregarse a él definitivamente o aclarar las cosas de una vez. Gustavo Brondino, por su lado, 33 años mayor, probablemente casado, debió sentir una combinación de pasión y miedo, pasión de tener a una joven brillante y una hermosa atenta a él, miedo de perderla o de que ella contara todo y su reputación desde luego en el pueblo se viniera abajo. Los escritos de Dayana hoy sirven, tristemente, como evidencia simbólica. Los investigadores mismos admitieron que esas publicaciones aportaron contexto a la historia. Dayana Mendieta, la joven escritora de pueblo, la clasificadora de granos, la hija y hermana dedicada, fue mucho más que una víctima de titular. Su historia personal nos habla de las encrucijadas que enfrentan tantas mujeres jóvenes en entornos muy pequeños, queriendo volar alto intelectualmente o emocionalmente, pero con alas recortadas por las convenciones, los secretos y a veces los depredadores agazapados tras rostros conocidos. Es momento de volver la mirada hacia el principal sospechoso, hacia Gustavo Pino Brondino, e intentar trazar el perfil de este hombre y el rompecabezas de evidencias que lo apuntan como autor del femicidio. Gustavo Adrián Brondino, apodado Pino, era hasta entonces un vecino más de Mansilla, productor agropecuario de oficio, 55 años, toda una vida en la zona. Tenía una pequeña explotación rural y al parecer le iba relativamente bien. Poseía una camioneta 4x4, alquilaba un galpón en el pueblo y era conocido por proveer de carne y granos a algunos comerciantes locales.
Casado y padre de familia, según trascendió. Durante el allanamiento a su domicilio incluso estaban presentes su pareja y su hijo adolescente. Nada en su fachada pública gritaba criminal a simple vista. Era más bien de perfil bajo, a veces parco en el trato, pero considerado trabajador y sobre todo un hombre de campo. Algunas voces en el pueblo han confesado que Pino era huraño y muy celoso, especialmente con los suyos, que no le gustaba que su pareja hablara mucho con otros hombres, que era posesivo. Otros recuerdan algún episodio de violencia, un peón que dejó de trabajar para él porque no soportó su mal carácter, o un altercado que habría tenido con un vecino por linderos de tierras donde Pino sacó una escopeta para amedrentar. Pero estos rumores jamás derivaron en denuncias formales, quedando como cosas de hombre de campo. Ahora, tras la muerte de Dayana, todos esos detalles toman un matiz escalofriante. Brondino aparece como un posible femicida, con una relación previa con la víctima que se investiga con lupa. Él se ha negado a declarar sobre los hechos. Solo habló inicialmente para negar su implicación y luego guardó silencio asesorado por su abogado, tras ser formalmente imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género y alevosía. Está bajo prisión preventiva por 90 días mientras se reúnen las pruebas. La fiscalía ya lo considera el principal y único sospechoso del crimen. Pero ¿qué pruebas hay contra Pino? En este punto, varias piezas incriminatorias destacan. Último contacto. Fue comprobado que él fue la última persona que habló con Dayana por teléfono en la noche del viernes. Las antenas de celular ubican sus dispositivos en comunicación poco antes de que el rastro de ella se perdiera. Además, testigos ubican la Hilux de Pino circulando hacia la zona del encuentro en ese lapso. Evidencia física. La camioneta Hilux blanca de Brondino presentaba manchas de sangre en su interior. Se han enviado esas muestras para analizar el ADN. Fuentes cercanas insinúan que la sangre sería de Dayana. De confirmarse, sería prácticamente la prueba reina de que él transportó su cuerpo o estuvo con ella herida en el vehículo. Lugar del hallazgo. El aljibe donde fue encontrado Dayana está a unos 500 metros de la ruta, en un camino que solo un conocedor transitaría sin perderse. Pino, como residente de toda la vida, sabía de la existencia de ese pozo. De hecho, queda muy cerca de terrenos vinculados a su actividad. Esto refuerza la hipótesis de que él escogió deliberadamente ese escondite. Resistencia al allanamiento e intento de eliminarse. Su conducta al llegar la policía, amenazando con el arma y queriendo eliminarse, denota un grado de desesperación y conciencia de culpabilidad que difícilmente tendría un inocente sorprendido. A los ojos de un jurado, este comportamiento pinta a alguien acorralado por sus propios actos. Antecedentes digitales. Se supo que tras la desaparición, mientras todos buscaban a Dayana, el sospechoso borró material importante y probatorio del celular personal. De hecho, no se encontró el móvil de Dayana. En ese momento se especula que él pudo haberlo destruido para borrar conversaciones comprometedoras. También se investigan sus búsquedas en internet. Un informe menciona que Brondino habría hecho búsquedas relacionadas a velatorios y funerarias, lo que pondría los pelos de punta, aunque esos datos deben confirmarse en juicio, ya configuran un perfil calculador. Mentiras y coartadas débiles. Pino inicialmente habría dicho que no vio a Dayana ese viernes, pero las pruebas de los celulares lo desmienten y testigos insinúan que los vieron conversando días antes en una gasolinera con actitud acalorada. Todo apunta entonces a un crimen pasional. Brondino, al borde de perder ese amor clandestino, quizá Dayana quiso terminar la relación o le exigió que oficializara algo. Pudo haber entrado en una cólera
una relación de poder desigual, pues se trata de un hombre mayor con poder económico relativo y casado, y una chica joven dependiente emocionalmente, suele derivar en conductas violentas cuando la subordinada intenta escapar. Los celos enfermizos de Pino fueron mencionados por personas cercanas a Diana. Parece que él vigilaba con quién hablaba ella y se alteraba si la veía con muchachos de su edad. Incluso habría tenido arranques de ira porque Diana compartía escritos en Instagram que él interpretaba eran sobre otros hombres. Esa mezcla de obsesión y paranoia alcanzó posiblemente un clímax en ese encuentro del 3 de octubre. Imaginemos ese último diálogo fatídico entre ellos en el camino rural. Tal vez Diana le dijo que quería terminar con todo, que no soportaba seguir siendo la otra o vivir ocultándose. O tal vez le confesó que había alguien más, un chico de su edad, una nueva ilusión. Esas palabras pudieron ser gasolina sobre el fuego de la locura de Brondino. Él, fuera de sí, le disparó una retahíla de insultos, quizás la acusó de traicionarlo después de todo lo que él hacía por ella. En un arrebato sacó un arma, recordemos que él andaba armado, o tomó alguna herramienta que tenía a mano. Diana debió asustarse e intentar calmarlo o huir. Quizá corrió unos pasos en la oscuridad, pero él la alcanzó. Luego tal vez la asfixió para asegurarse de silenciar sus gritos. Es espantoso reconstruirlo, pero tristemente común en la mecánica de los femicidios. Con Diana ya inmóvil, Pino entró en modo frío y práctico. Debió arrastrar el cuerpo hasta su camioneta. Seguramente su ropa y manos se mancharon de sangre después de algún golpe en ese proceso. Luego puso el cuerpo en la caja o en el asiento trasero y condujo en la noche cerrada hacia el terreno donde estaba el pozo. Quizá usó una linterna para ubicar exactamente la boca del aljibe. Arrastró el cuerpo hasta allí apartando ramas y en un acto final de negación de la humanidad de Diana, la arrojó al hueco húmedo donde cayó unos 10 metros chocando contra las paredes mugrientas. Cubrió el agujero con ramas y hojas para que nadie notara nada extraño a simple vista. Quedaba el auto de ella. Según la pesquisa, Bronquino condujo el Chevrolet Corsa de Diana hasta un sitio relativamente visible pero despoblado cerca de la ruta y lo dejó allí con las llaves puestas. Probablemente quería fingir que ella había sido secuestrada o que abandonó el coche por alguna avería y alguien la raptó. Luego, antes que amaneciera, volvió a su casa en su Hilux. Quizá quemó su ropa ensangrentada, limpió algo el vehículo, no lo suficiente pues quedaron manchas hemáticas, y se tragó la adrenalina y el horror. Al despuntar el sábado, actuó como si nada. A lo mejor saludó a su familia, incluso pudo haberse sumado a la búsqueda como voluntario para desviar sospechas. Esto lo hacen muchos asesinos, pero por dentro, cada sirena que sonaba en el pueblo debió helarle la sangre. Por eso nos sorprende que cuando la ley tocó a su puerta, prefiriera intentar volarse la cabeza que enfrentar las consecuencias. No logró eliminarse y en lugar de una muerte rápida, ahora le espera el largo proceso judicial y una muy probable condena a prisión perpetua de confirmarse su culpabilidad. Sus abogados han intentado minimizar el caso diciendo a la prensa que es intrascendente mediáticamente. Una estrategia absurda, queriendo restarle importancia al femicidio para influir en los potenciales jurados, pero la indignación social no se deja engañar. El 24 de octubre, la fiscal Reynoso lo imputó formalmente por homicidio agravado, sumando la alevosía por la premeditación de esconder el cuerpo y aprovechar la indefensión de la víctima. Si es hallado culpable, no verá la luz de la libertad nunca más.
En este punto cabe hacer una pausa y mirar el cuadro de forma más amplia porque, aunque cada crimen tiene elementos únicos, el de Dayana Mendieta resuena con ecos de otras tragedias que quiero comentarles. Por lo tanto, no es un caso aislado, sino es parte de un patrón doloroso en nuestra sociedad. Hoy nos decidimos concentrar acá en tribunales porque estamos reclamando justicia por una nueva compañera que nos arrebatan este sistema patriarcal y un Estado que claramente está presente desde no buscar a las pibas, desde no implementar políticas de género que atienden a una problemática que, como decían hoy las compañeras, la violencia de género nos arrebata compañeras. Matan a una, nos va a pegar, somos mujeres, salimos con miedo, volvemos con miedo, no sabes si llegás, si te va a pasar algo, si te van a gritar, ya desde el grito a la calle es angustiante, así que estos casos son dolorosos siempre. Para comprender mejor el contexto histórico, social y psicológico que rodea este femicidio, viajaremos a dos casos adicionales ocurridos en Argentina, similares en su horror, uno también en Entre Ríos, el de Fátima Acevedo, y otro en Buenos Aires, el de Nancy Videla. El 1 de marzo de 2020, en la ciudad de Paraná, una joven llamada Fátima Florencia Acevedo salió de la casa de la mujer donde se alojaba y nunca regresó. Tenía 25 años, estaba refugiada allí porque huía de su expareja violenta, un hombre llamado Jorge Nicolás Martínez, con quien tenía un hijo pequeño. Fátima había hecho 6 denuncias formales por violencia de género contra Martínez. Ella tenía toda una carpeta donde tenía todas las veces que había hecho denuncias por violencia de género, pero es tan psicópata él que de cualquier manera se acercaba. De una manipulación sobre Florencia. Muy grande. Física, psíquica, sexual. Fátima solía decir con amarga lucidez que de nada sirve denunciar, nadie hace nada y cuando termine muerta recién van a actuar. En un audio de WhatsApp que envió a una amiga poco antes de desaparecer, se la oye desesperanzada. Tanto que podría cagarlo denunciándolo y que la policía no haga nada. Ni la policía, ni el juzgado, ni nadie. Ayer fui al juzgado a ver qué es lo que había pasado con las últimas denuncias que yo había hecho, que nunca me llegaron los papeles de las órdenes de restricción ni nada. Y que me dieron un papel del año 2018 que no me sirve ni para mierda. Encima, como andaba con la cabeza recontra embolada, me di cuenta recién hoy cuando ayer cuando llegué a casa. Ya no sé qué hacer. No ve las horas de que ese hijo de puta caiga preso y que pague todo lo que está haciendo. Pero bueno, como tiene gente en la policía, como el juez Toloy es amigo de él y de toda su familia, nunca va a pasar nada. El 8 de marzo de 2020, irónicamente el Día Internacional de la Mujer, el cuerpo de Fátima Acevedo fue hallado en un pozo de 18 metros de profundidad en un descampado de Paraná. Estaba estrangulada y con signos de haber sufrido un corte y golpes previos. Su femicida, Jorge Martínez, la había casado, la esperó afuera del refugio, la engañó o forzó para llevarla quién sabe con qué pretexto y luego la asesinó brutalmente. Tiró su cuerpo al interior de un viejo aljibe cerca de su propia casa, creyendo tal vez que no lo encontrarían. Luego, en un alarde macabro, tomó el teléfono de Fátima y comenzó a enviarse mensajes a sí mismo desde el número de ella para simular que estaba viva y despistar a la policía. Quería construir la ilusión de que Fátima seguía escribiendo cuando en realidad yacía al fondo de un pozo húmedo. Pero sus mentiras cayeron pronto. La comunidad y las autoridades intensificaron la búsqueda hasta hallarla, aunque ya sin vida. Martínez fue detenido e imputado. Un año después se enfrentó a un juicio por jurados y fue declarado culpable de femicidio. La jueza lo condenó a prisión perpetua. Este caso mostró con dolorosa claridad la indiferencia institucional que a veces revictimiza a las mujeres, porque ella denunció 6 veces y no lograron protegerla. La hazaña de Martínez fue aterradora y premeditada.
Él incluso buscó en Google salas velatorias y trató de usar la tarjeta de débito de Fátima tras matarla, revelando una frialdad absoluta. Una mujer que gritaba por ayuda fue literalmente silenciada bajo tierra. Fátima había dicho: cuando termine muerta van a hacer algo, y así fue. Tras su femicidio hubo marchas multitudinarias en Paraná con el lema "Vivas nos queremos". Ella dejó a un hijo huérfano. En Fátima, el monstruo era la expareja a la que todo el mundo identificaba como amenaza, y aún así actuó. Fátima, en sus audios, dejó una enseñanza dolorosa. Por eso mismo, muchachas, no esperen más a la justicia, hagan la denuncia, pero en cuanto se vengan a hacer los loquitos, ¡pum!, puñalada y a la bolsa. Dice con ironía amarga. Ella, que no era violenta, expresaba así su frustración, intuía que solo tomando cartas por mano propia, una mujer podía sobrevivir porque el sistema no reaccionaba a tiempo. Viajemos ahora a la provincia de Buenos Aires al año 2021. Allí vivía Nancy Videla, de 31 años. Ella era una trabajadora humilde que residía en Villa Albertina y diariamente viajaba a la capital federal para su empleo. Tenía una pareja de su edad y una vida aparentemente normal. Pero el 26 de noviembre de 2021, un viernes, Nancy no volvió a casa tras salir del trabajo. Su novio y familia se alarmaron. No era propio de ella desaparecer y no avisar. Comenzó la búsqueda entonces. Pasaron 6 días de desesperación, rastrillajes y difusión mediática, hasta que el 2 de diciembre hallaron el cuerpo de Nancy. Estaba enterrado debajo de un contrapiso de cemento recientemente fraguado en una vivienda de la localidad de Ingeniero Budge. Esa casa pertenecía a un hombre de 70 años llamado Damián Lescano Mendoza, a quien Nancy conocía. De hecho, el caso se resolvió gracias a un llamado anónimo al 911. Una mujer informó que Nancy era amiga del dueño de esa propiedad, quien solía prestarle dinero para pagar el alquiler, y sugirió que tenían una relación especial, lo que despertó sus sospechas. Con este dato, la policía fue al domicilio del Lescano y notó que una parte del piso estaba recién cubierta con material. Al excavar, se toparon con la escena macabra: el cuerpo de Nancy sepultado en cal y concreto, envuelto en bolsas. Lescano había intentado ocultarla bajo sus pies literalmente. La autopsia reveló que Nancy había sido asesinada de un fuerte golpe en la cabeza que le fracturó el cráneo y también presentaba signos de sofocamiento. En este caso, el móvil pareciera ser el deseo y el rechazo. Damián Lescano era un jubilado que, según testimonios, se obsesionó con Nancy. Ella le alquilaba a veces una habitación o él le prestaba plata. Se tejió una suerte de dependencia. Algunos especulan que él intentó algo romántico sexual y ella lo rechazó, o quizás ella estaba embarazada. Se dijo que Nancy cursaba un embarazo inicial al morir y él temió que el hijo fuera suyo. Ese detalle nunca se confirmó públicamente, pero circuló por los medios de comunicación. Lo cierto es que él actuó con premeditación. Tras matarla, compró materiales para hacer cemento y tapó su cuerpo bajo el piso de su propia casa. Nancy era una mujer joven y tenaz, cuya madre la esperaba cada noche con la cena, pero ese 26 de noviembre la comida quedó fría y la silla vacía. La madre de Nancy, Liliana, fue quien empujó sin tregua la búsqueda. Cuando finalmente hallaron a su hija asesinada, ella, con el dolor convertido en furia digna, declaró ante la prensa: ojalá que se pudra en la cárcel, que le den la perpetua sin ningún beneficio, y su deseo se cumplió. En junio de 2024, un tribunal condenó a Damián Lescano Mendoza a prisión perpetua por el femicidio de Nancy Videla.